Buenas noches. Normalmente venir a la televisión a hacer un programa es un ejercicio de divertimento, de pasar un buen rato, de tener un interlocutor que sea pues agradable tanto para nosotros como para todos los telespectadores. Pero hoy no es precisamente un día de los que se viene a la televisión con ese espíritu. Hoy es un día que probablemente ni Javier Berrio, quien me va a acompañar hoy y con quien vamos a hacer este programa, que es, como ustedes saben, el presentador de La Lupa, es un día que no nos gustaría tener que haber venido. Hoy es un día que el programa va a girar sobre un personaje para nosotros muy querido y que creo que ha sido importante dentro de lo que es la historia de las comunicaciones en Huelva. Se trata del que era director y dueño de esta casa, don Félix Belsunce, que desgraciadamente ha fallecido y que, bueno, pues a los que trabajamos aquí nos ha afectado grandemente por la personalidad que tenía y por la facilidad con que se trabajaba con él. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches, Iski. ¿Cómo te encuentras? Hombre, Después de este acontecimiento tan triste. pues nos encontramos francamente mal. Realmente fuiste tú quien me dio la noticia de este acontecimiento tan desgraciado, y yo lo único que puedo decir, y lo digo de corazón, es que me sentí absolutamente consternado, porque fue algo no solamente inesperado, sino inexplicable en una persona que era todo actividad, en una persona que era todo vida, estaba completamente vivo, y de pronto tú me dices: Félix Belsunce ha muerto, acaba de morir, y acaba de morir de golpe. Digo, bueno, ¿y ahora esto cómo puede haber sucedido esto? ¿Esto es real? ¿Esto está pasando? Lo sentí psíquica y físicamente incluso, es cierto. La consternación fue absoluta. Yo pienso que Félix Belsunce ha sido un hombre de absoluto dinamismo, un hombre que ha dedicado tiempo y esfuerzo a la comunicación, y desde ese punto de vista ya podemos estarle más que agradecido. Sobre todo porque esta televisión nunca ha tenido un apoyo, digamos, ni institucional, ni empresarial, ni desde fuera. Siempre ha sido los propios medios con los que contaba Félix. Y eso es mucho más difícil hacer una televisión sin una, digamos, financiación externa, ¿no? Y aquí nunca ha habido un euro que venga de fuera. Siempre ha sido su trabajo, su esfuerzo y sus medios. Me consta. Este es un medio absolutamente privado, absolutamente independiente. Y por eso un medio independiente tiene la libertad de decir siempre la verdad y lo que piensa. De hecho, desde mi punto de vista, es el único medio que conozcamos en la provincia que puede decir es un medio independiente. En concreto, el programa La Lupa, que es el que yo dirijo y presento, que es un programa muy comprometido por la variedad de personas que trae, cada una con su propia opinión, ha sido reflejo de la total libertad con la que he podido funcionar, y eso naturalmente es agradecer siempre. Félix Belsunce nunca me dijo: ve por la derecha, ve por la izquierda, ve por el centro, este invitado sí, este invitado no. Hasta aquí podemos llegar, de aquí no se puede pasar, jamás. Tuve absoluta libertad para expresarme, y eso es impagable. Vamos, yo en el mío no es tan político como el tuyo, por supuesto, pero tampoco he tenido jamás ninguna indicación, ninguna directriz por parte de Félix de decirme esto se puede hacer, esto no se puede hacer, de esto se puede hablar, de esto no se puede hablar. Jamás. El que yo haya querido traer, el programa que yo haya querido hacer, de lo que haya querido hablar, siempre le ha parecido bien. Siempre le ha parecido bien. Y eso, en un medio de comunicación, cuenta mucho. La libertad de movimiento, la libertad de expresión, eso vale más que todo el oro del mundo. Naturalmente. Yo desde luego no podría, creo que no podría, hacer un programa donde se me pusieran límites. Yo he tenido la suerte de colaborar, por ejemplo, en el mundo Huelva Noticias. Tú también. He tenido absoluta libertad, pero sabiendo siempre que, aunque yo pudiese decir lo que quisiera con Rafael Pérez Unquiles, eso también era bastante fácil. Y con José Carlos Aguado, no había problema. Y con José, exactamente, y con Aguado, personaje maravilloso. Entrañable. el redactor jefe. Y había libertad, pero siempre sabiendo que ese periódico tenía una línea editorial. Claro. A mí Félix me decía, Rafa me decía muchas veces, Rafael Pérez Unquiles, me decía muchas veces: Javier, eso que tú escribes que es que no va con la línea editorial, pero bueno, no pasa nada.
Pero aquí no había línea editorial en ese sentido. Yo recuerdo que durante mucho tiempo, y eso es como es público y es notorio, especialmente, por ejemplo, antes de las últimas pasadas elecciones generales, antes de las pasadas elecciones generales, también de las municipales, fue evidente que mi programa fue bastante proclive a un cambio en el gobierno central, y de ese modo, pues bueno, pues había un cierto guiño al centro derecha, que prometió ser regeneracionista y después fue un fiasco, un fiasco. Yo ya he pedido varias veces disculpas a mis seguidores, a los seguidores del programa, por haber hecho eso, y esto no ha vuelto a suceder. Desde entonces el programa fue independiente y es absolutamente independiente, como es el tuyo, que no se casa con nadie. No, en absoluto. Pero es más, fíjate, yo recuerdo que Félix, hace un montón de años, eran unas elecciones municipales, creo que fueron las segundas que ganó Pedro, y me llamó Félix para que yo hiciese el seguimiento del día electoral, ¿no? Y invitamos a una serie de personas de todo el arco político, creo que fueron, y al final de la noche, que por cierto, Paco Morán era el que llevaba el tema informático, con todos los resultados que se iban conociendo y demás, ¿no? Y nos felicitaron todos los partidos porque había sido el programa más aséptico, más imparcial de todos los que habían seguido las elecciones. Sí. Y eso no era nada más que porque en esta casa se vivía de esa manera el tema, es decir, aquí nunca nos hemos decantado por uno o por otro, y el que no ha venido ha sido porque no ha querido, ¿eh? Efectivamente. Porque aquí nunca se le ha puesto cortapisa ni trabas a nadie para venir o para decir lo que quiera. Yo no recuerdo la lupa que tú lo hayas cortado a ningún invitado, a ningún contertulio por algo que no te gustase a ti. Han dicho lo que han querido, ¿no? Y el mío 3/4 lo mismo. Y todo esto es gracias al espíritu de Félix, porque Félix en ese aspecto era tremendamente libre e independiente. Muy libre, muy independiente. Además era una persona que tenía que estar en continuo movimiento. Yo decía que tenía la cabeza como una lavadora continuamente centrifugando, lo que es enormemente peligroso por otra parte. Siempre aconsejo a muchos de mis tertulianos que son por el estilo, digo, ojo, con lo que estáis haciendo, que esto puede pasar factura. Yo además lo que voy a echar de menos en esta casa cuando entre va a ser a Félix, su manera de andar, su manera de gesticular cuando hablaba y eso, que era muy gracioso, ¿no? muy particular, y eso es como, qué sé yo, es decir, falta algo, es decir, está todo el mobiliario, todas las cámaras, todo esto, pero falta algo. Cuando entremos en la siguiente temporada va a faltar ese Félix dando zancadas por aquí, por detrás del plató y contando sus historias, ¿no? Y sus proyectos, porque era un hombre de tremendos proyectos, ¿eh? Sí, es una continua causa emprendedora. Siempre estaba pensando en qué cosa nueva podría hacer. Pero además del tema de comunicaciones con su televisión, también Félix ha sido un personaje importante dentro de la cultura de Huelva. Sin duda. Porque, por ejemplo, el Festival Internacional de Danza de Villablanca, que tiene tanta importancia ahora a nivel mundial, eso es creación de Félix. Y además empezó muy modestamente y fíjate a dónde ha llegado, ¿eh? Yo creo que por ahí, no sé si Javier tendrá imágenes, o tendremos imágenes del festival, de aquellos grupos que venían tan exóticos. Que recuerdo en la otra casa arriba que había una residencia que los tenía él allí y los veía bajar y era increíble. Bueno, pues ahí tenemos imágenes de la danza de los palos, ¿no? La danza de los palos de Villablanca. De Villablanca. Eso es genial, además. Bueno, un pueblo pequeñito como es Villablanca, y cómo ha conseguido un festival maravilloso. Porque además hay que recordar que Félix es oriundo de Villablanca, sí. De Villablanca. Un pueblo pequeño que efectivamente al final ha conseguido eco internacional, pues gracias al trabajo emprendedor en el mundo de la cultura también que tuvo Félix Belzunce. Porque esto parece que no, pero esto es muy importante de cara a la cultura, ¿no? Importantísimo. La expresión, la expresión de los diferentes pueblos por medio de la danza. Los pueblos tienen muchas formas de expresarse. Una de ellas es el baile, el cante también. Pero es importantísimo reunir bailes tan variados de todas partes del mundo. Porque ha venido de todo el mundo.
que podamos comprender la necesidad humana de expresarse artísticamente por medio del movimiento físico acompasado, es una maravilla. Y Félix consiguió traer todo esto, no solamente a estos representantes de Villablanca, ¿no? sino de muchos otros lugares del Estado español y del mundo. Eso me recuerda quizás a una frase que no sé exactamente cómo era, en una carta de Juan Ramón Jiménez a su hermano. Sí. Y dice: conseguiremos que de Movea se hable en todo el mundo. Es que no recuerdo exactamente la frase, pero venía a decir esto, ¿no? Y lo consiguió. Y lo consiguió. Que a través de él y de su obra y de su cariño a Movea, todo el mundo terminaría hablando de Movea. Y esto es igual, a través del cariño de Félix por su pueblo, ha conseguido que el pueblo sea importante a nivel internacional. Y fíjate que estoy consiguiendo tutearte, y fíjate que es importante también desde el punto de vista que yo siempre digo que lamentablemente Huelva, al ser una esquina geográfica, se encierra en su propia mente, en su propia mentalidad, circularmente, y no sale de sí misma. Sin embargo, este festival significa una apertura en este caso a la danza que se hace en todo el mundo. Por lo tanto, es una puerta abierta a la internacionalización que tanto necesitamos en nuestra cultura y en nuestro pensamiento. Lamentablemente, Huelva tiene el problema de centrarse mucho en sí misma y no hacer caso de las fuentes externas, exteriores. Félix Belzún se abrió ese campo y eso hay que reconocerlo también. No solamente es ámbito profesional, también es ámbito cultural, es ámbito social, es ámbito de apertura mental. Sencillamente. Sí, lo que empezó siendo una pequeña vereda se convirtió en una gran autopista, porque quizás, como tú dices, el defecto nuestro en Huelva es que nos miramos mucho al ombligo, queremos el centro del mundo. Criticamos a otros, pero somos iguales. Pero nosotros tenemos que abrirnos al mundo. Nos tenemos que abrir nuestra cultura, Félix era nuestro pensamiento. un hombre que pensaba mucho en eso, en la apertura de Huelva al resto del mundo, porque Félix no era lo que tú has dicho, ¿no? La olla a presión que tenía en la cabeza, eso está todo el día maquinando, todo el día pensando. Exactamente. Pero no se circunscribía a lo que era Huelva ciudad, ¿no? Sino que era mucho más abierto y mucho más libre en su forma de pensar y en su forma de intentar hacer cosas. En ese sentido, cuando yo tomé la decisión, ya el año pasado, pero en la edición anterior, pero sobre todo en esta, de incluir un día cultural en mi programación, nunca me dijo ni media palabra de que no lo hiciera, sino todo al contrario. Y cuando yo le hablaba, le decía: Félix, el cultural cada vez tiene más seguidores, más apoyo, más gente que está deseando venir. Necesito que desgajemos este cultural de la lupa para hacer un cultural específicamente. Él me dijo: no hay ningún problema, hablamos de esto para la próxima temporada, entendiendo también que la cultura vende, y la cultura vende porque es necesaria, porque los pueblos necesitan de la cultura para sentirse espiritualmente o mentalmente, como queramos decirlo, vivos. Y ahí Félix contribuyó con aquello, ha permitido que se haga en nuestra ciudad y lo que cubre el Canal Luz Televisión, que se haga en esta casa, y por lo tanto en ese sentido también un aprobado muy alto, no notable. Bueno, yo tengo una experiencia sobresaliente. Yo tengo una experiencia tremenda con Félix, porque a raíz de un incidente que pasó con unos niños, unos chicos síndrome de Down en Huelva, en una cafetería, me molestó mucho porque los echaron de la cafetería, porque decía que ahuyentaban la clientela y tal. Y yo decidí darle un día un espacio a estos chicos, ¿no? Síndrome de Down. Y se lo di a Félix y digo: mira, esta semana voy a traer a unos chicos con síndrome de Down para hacer aquí Y me dijo: tú estás loco, tú haz lo que quieras, pero esto es una locura, esto no puede salir. Pero bueno, no puso ninguna pega, me dijo que estábamos locos, ¿no? Afortunadamente aquello salió muy bien, porque bueno, los críos no son seres de otro mundo, tienen sus limitaciones, pero y me dijo: ¿lo vas a repetir? Y digo: pues yo no tengo inconveniente en repetirlo de vez en cuando. Y digo: bueno, pues cuando tú quieras te lo traigo otra vez, porque esto está muy bien y además me ha gustado que los niños tengan, o estos jóvenes tengan un cauce también de expresión. Así que no se oponía a nada, ¿eh? No. A nada. Y el tema ese de la cultura, yo creo que Félix lo entendió perfectamente, porque en Huelva no hay ningún medio que tenga un espacio dedicado a la cultura. Efectivamente.
Y eso en una ciudad como Huelva es lamentable. Efectivamente. Y cultura sin color político, además. Sí, sí, sí. Y Félix eso lo vio también. Evidentemente, a mí no me cabe la menor duda que Félix vio que eso era importante para su televisión. Claro que sí. Amaba la apertura en este sentido. A mí me gustaría decir ahora algo también. Naturalmente, de quien estamos hablando es de Félix Belzunce, porque ha desaparecido desgraciadamente hace 2 semanas. Sí. 2 semanas. La consternación, como digo, fue absoluta. Pero si alguna persona estaba consternada y destruida era Miriam. Miriam, su esposa, su compañera. Y además, compañera también en la actividad, en la creativa actividad que significa la empresa. Es una mujer dinámica también, una mujer que ha estado ahí a su lado, una mujer también emprendedora en cuanto al pensamiento y en el sentido de empresa. Es una mujer que ha estado a su lado y es una mujer que es empresa también, que es Canal Luz Televisión también. Que Miriam era la que preparaba los platos para la Semana Santa, la que montaba el decorado. Ella era la que decidía qué iba a poner, cómo se iba a poner, era ella, y realmente lo hacía muy bien porque quedaba muy... Tú has venido a mis programas de Semana Santa, ¿no? Sí, que naturalmente. Y quedaba muy bien ese plató, quedaba muy lucido. Sí, una mujer con ideas estéticas. Por eso se está dedicando ahora a otra... Hombre, decía el filósofo que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Siempre hay una gran mujer, efectivamente. Y es una realidad y es un hecho. Y aquí lo podemos comprobar y lo comprobamos con Miriam, ¿no? Naturalmente, el dolor de Miriam era tremendo y supongo que sigue siendo tremendo. Al final leeré un poema para ver si con ese poema le damos un poquito de ánimo. No es que sea, es un poema adaptable, es antiguo, pero es adaptable al tiempo moderno y si cambiamos la palabra Dios por la palabra mente, imaginación, lo que queda a cada uno, le gustará. Es un poema que dedicaré a todos sus familiares cercanos que están en este momento sufriendo mucho. Y también hay que tener en cuenta que esta empresa, por si alguien se ha preguntado si va a tener continuidad, pues va a tener continuidad en el tiempo porque quedó suficientemente consolidada, porque hay otras personas que están detrás. Está Miriam, como hemos dicho, está Javier Fernández. También ahí detrás y naturalmente estamos los colaboradores que vamos a seguir en este no ya proyecto, en este más que consolidado Canal Luz Televisión, Canal Luz en este momento Huelva, y que está más que consolidado y que se seguirá en esa empresa durante muchos más años, porque esta es una empresa que tiene ya 8 o 9 años, ¿no? ¿Más? 12. 12 años. 12 como mínimo. O sea, era yo pequeño casi. Yo soy el decano de aquí y tú eres el siguiente. Claro, Raúl, tú llevas aquí desde el principio. Desde el principio. Desde el principio. Empecé con Semana Santa y se fue dilatando el tema, pero bueno, yo estoy muy contento y muy satisfecho de estar aquí, porque vuelvo a lo de antes, por la libertad con la que hemos trabajado. Y ahora el hecho de continuar es porque este proyecto, que está consolidado, como tú bien has dicho, ¿no? Nosotros los que hemos colaborado aquí, con Félix y con esta familia, ¿no? Retirarnos, dejarlo, quizás sería una traición a la figura de Félix y además sería una puñalada para la familia que está empeñada en seguir como homenaje a Félix, a lo que creó él. Yo no me retiraría de aquí a no ser que ellos decidan, mira, acabamos con la televisión, no podemos, en fin, se acaba. Bueno, pues se acaba, ¿no? Pero yo no me iría nunca de aquí en homenaje a Miriam, a Javier y por supuesto en el recuerdo siempre imborrable de Félix. Además es una empresa de Huelva. Tenemos que tenerlo en cuenta cuando es un medio de comunicación, como decías tú antes, absolutamente independiente. Y cuando se hablaba de los poderes públicos, yo mismo soy testigo de cómo estos poderes se han negado sistemáticamente a apoyar a un proyecto como este. Están cambiando. Están cambiando, pues que cambien, que es necesario, es justo y necesario. Cómo se han negado incluso aquellas formaciones más beneficiadas en su momento por la publicidad gratuita que ha significado mi programa, por ejemplo, aquí en esos momentos que yo he dicho que se necesitaba el cambio por la regeneración, que no ha sucedido, por cierto, insisto, en ningún momento apoyaron la causa empresarial. Por lo tanto, un proyecto independiente, un proyecto ciudadano porque es de la ciudad y ciudadano porque es absolutamente privado, debe seguir en el tiempo.
lo inició Félix Belzunce, sigue en las figuras que he dicho de su compañera Miriam y de Javier Fernández, y nosotros los colaboradores pues estaremos aquí haciendo unos información, otros opinión, otros deporte, otros la noticia viva, y durante esas horas de programación plenamente onubense seguiremos desarrollando el proyecto ciudadano, que es muy importante, proyecto ciudadano, puesto que es absolutamente independiente de cualquier poder político. Es que eso es lo importante de esta casa. Naturalmente. Sin eso, si no, yo no estaría. No sería lo que es. Sería otra cosa y a lo mejor ni tú ni yo estaríamos claro, aquí. No estaríamos en la colaboración. Yo quiero incidir y hacer hincapié en el tema de Miriam y de Javier, porque hacerse cargo de esto es complicado. Es duro. Es duro. Y Félix tenía cauces por los que podía, en fin, negociar, tratar, pero Javier es muy joven y tiene que aprender a paso de tambor todo lo que supone esto. No ya en los aspectos técnicos, sino también en los aspectos de mantenimiento de esto, de buscar publicidad, de desarrollar el programa de esta televisión, ¿no? Y yo quiero que, bueno, y lo digo tranquilamente, que conmigo cuentan para todo lo que les haga falta. En ningún momento voy a dar un paso atrás en defender los intereses de esta televisión y por supuesto los de Miriam y los de Javier. Esto es parte importante en el sentido de que he conocido a una gente muy especiales, como son ellos tres, ¿no? Y un medio en el que me he sentido totalmente a gusto. No voy a decir realizado porque eso me parece una cursilería, pero a gusto en la forma de hacerlo, sí. Claro. Huelva necesita saber la verdad de muchas cosas. Huelva necesita conocer la opinión autorizada de personas diferentes, con diferentes opiniones, y eso se produce en esta televisión. Se produce en tu programa, se produce en mi programa, y es el espíritu general que mueve a Canal Luz Televisión desde ese punto de vista. Otro agradecimiento a Félix Belzunce, que fue quien lo puso en marcha. La continuidad del proyecto es esencial porque es la continuidad de un proyecto de libertad de expresión plena, lo que no podemos decir lamentablemente de todos los medios, porque unos se deben a una causa empresarial, otros se deben a una causa política, otros se deben... Y aquí lo que es la opinión, ustedes saben ya, mi programa, por ejemplo, se llama La Lupa, por supuesto, y con Javier Berrio, la noticia opinada es esencial. En tu programa, el Huelva es un centro neurálgico del mismo. Traes a gente de Huelva, de cualquier pensamiento, de cualquier actividad, y por eso tu programa tiene el éxito que tiene y el dinamismo que tiene, y gracias todo a esa facilidad. Yo creo, Javier, que no es mi programa que tenga éxito, es que los programas de aquí en general todos tienen éxito, porque el tuyo de La Lupa es quizás la más libre expresión de pensamiento político de esta ciudad y de esta provincia, porque tú vienes con mucha gente de la provincia, y expresarse tan libremente no es fácil. Yo creo que en esta televisión ha supuesto un soplo de aire fresco, de libertad en esta ciudad, ¿no? Sin duda, sin duda. No es lo mismo escuchar La Lupa que escuchar otro programa de corte político, aunque sea a nivel nacional. Es decir, la libertad con que se expresan aquí, los temas que se tocan aquí, por muy escabrosos que puedan ser, siempre se toca y siempre se intenta aclarar para que la población de Huelva sepa lo que está en la vida política de la ciudad y sepa elegir después con certeza, aunque nos equivoquemos a la hora de votar, pero sí tienen una idea muy clara de quién puede votar y a quién no deben de votar, porque aquí se han expresado claramente las ideas de cada uno y esto no pasa en ningún sitio. Entonces, yo creo que nosotros, esta empresa, esta casa, supone eso, un soplo de aire fresco que ha entrado en la ciudad de Huelva. Quizás por eso se nos denota tanto desde otros lugares. Naturalmente, y en ese sentido también, hoy que estamos recordando a Félix Belzunce, recordar y agradecer, por ejemplo, en mi caso, a mis tertulianos, a los analistas políticos que se han mantenido fieles a lo largo de toda la temporada y temporadas anteriores también, sin los cuales tanto La Lupa como el programa en general en esta casa habría sido imposible. Félix Belzunce, ya os repito, nunca me dijo este colaborador sí, este colaborador no. Gracias a Dios
El equipo que se ha formado alrededor de la Lupa es un equipo importante en sus capacidades, en sus diferentes pensamientos y en su forma de expresarlo. No voy a nombrar a ninguno porque se me olvidará. Pero también ten en cuenta, Javier, que todos tus tertulianos, tus colaboradores vienen porque saben que están en libertad. Exactamente, exactamente. Si no, no es la apuesta por la libertad, claro. y por su capacidad de expresarse. Porque además son de muy diversa índole política todos, ¿eh? ¿Perdón? No son del mismo corte político, Ni son muchísimo diversos, menos, ni muchísimo menos. Y eso es una prueba y una señal del a gusto que está en un espacio de libertad. Mira, durante la última campaña electoral, yo tuve el placer y el honor incluso de traer a este programa a un representante de Podemos varias veces, donde evidentemente nadie apostaba por Podemos, ni nadie quería excesivamente que Podemos estuviera ahí. Es Carlos Quintero, que es uno de los portavoces de Podemos en Huelva. Pero vi desde el primer momento tal el esfuerzo, no esfuerzo, naturalidad, en su frescura, en claridad en su mensaje, estemos o no estemos de acuerdo con él, que yo creía necesario que la gente lo escuchase, que la gente lo viera y que la gente decidiera después si aquello merecía la pena o no merecía la pena. Pero hasta ese punto fuimos abiertos en ese programa. Bueno, hay otro aspecto de Félix, ya de cara a lo que es la cultura, que era la música clásica. Exactamente, no solamente la danza. Y él trajo muchísimas orquestas y muchos espectáculos de música aquí en Huelva. Generalmente todo bastante bueno, ¿no? Otra cosa es que a lo mejor una orquesta no tuviese su día, ¿no? Pero normalmente siempre eran espectáculos bastante atractivos y bastante interesantes desde el punto de vista cultural de la ciudad, porque después aquí orquestas sinfónicas no vienen. Y lo hacía a través de su empresa llamada ProArtis, ¿no? Claro. Que traía a orquestas que eran del este, porque eran más baratas, evidentemente, ¿no? Pero que en el este de Europa siempre ha habido buena música. Así que el que fuesen más barata que la Orquesta Sinfónica Española no quiere decir que no fuesen magníficas orquestas. Y yo creo que por aquí también tenemos algo de esas actuaciones en nuestra ciudad y en la provincia de estos espectáculos musicales que traía Félix. Aquí tenemos Aida. Esto es Aida. Magnífico escenario, ¿eh? Hombre, no es el Teatro Real de Madrid, pero está muy digno y muy bien, ¿eh? Hombre, un decorado estupendo. ¿Desde cuándo se veía en Huelva una ópera? ¿Desde cuándo no teníamos en Huelva una ópera? Ahora que veo esto me acuerdo de Faustino Rodríguez, porque es un auténtico amante de la ópera, de la música clásica en general, pero de la ópera especialmente. Ya sabemos que es un gran pintor de Huelva. Antonio Belmonte también, que es otro gran pintor de Huelva, pero también ha pasado por la lupa, como Faustino Rodríguez. Él estuvo afincado muchos años en Madrid y ahora está viviendo en Sevilla. Al final tuvo que acercarse al sur. No podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. No, aparte de esta ópera, trajo también un espectáculo de ballet que me parece que fue Copelia. Y además lo ha llevado por toda la provincia. Lo llevaba Isla Cristina, en Nerva también, o en Zalamea también estuvo con espectáculos de este tipo. Y eso da también un espectáculo, una dimensión. Bueno, esto es Copelia, y lo tenemos, el espectáculo de ballet. Esas las bodas, ¿no? No, esto me parece que es Copelia. Es ballet, no. Pero tú te referías a la boda de Fígaro, ¿no? Sí, también, que también estuvo. También estuvo aquí. No había visto el escenario. Pero que no se circunscribía a traer estos espectáculos nada más que a Huelva, sino que los repartía por la provincia también, con lo cual ayudaba a difundir un poco, a abrir, digamos, el abanico cultural de la provincia. Naturalmente. Porque de otra manera, no sé yo si en Zalamea, que está allí nuestro buen amigo Marcos Totti de alcalde, pues podrán llevar espectáculos de este corte, ¿no?
y sin embargo lo llevaba Félix. Me recuerda cuando Lorca y otros iban en la Segunda República pueblo por pueblo. La Noria, ¿no era? ¿Eh? La Noria, ¿no se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No, La Noria era. no recuerdo, no recuerdo. Yo creo que era. Pero bueno, Creo que era. No. La Barraca. La Barraca, La Barraca, efectivamente, la Barraca. Iban pueblo por pueblo para que no se quedase nadie sin aquello que se había visto en la capital. ¿Por qué no se iba a ver en el resto Pues esto es igual. del estado? Igual, ¿no? Es una apuesta. Por eso decía yo que es una apuesta ciudadana en general, ¿no? Es como entender que cuanta más personas tengan acceso a la cultura, que es el espíritu de los pueblos, mejor. Mejor nos irá a todos. Naturalmente, y ojalá pudiéramos tener esto nuevamente, porque para tener esto hay que tener una visión filosófica de lo que es la cultura, un pensamiento determinado. No se puede hacer cultura. ¿Qué tenemos aquí? Esto parece que es. Esto no sé yo si es el auditorium de Isla Cristina. No se puede hacer cultura a base de expectante de hoy traigo a Karina, mañana traigo a Marisol, ¿no? Por decirlo de alguna forma sin comprometer a nadie. No, la cultura tiene que tener cuando hablo de la gestión cultural, Sí. La gestión cultural tiene que suponer un pensamiento determinado y a dónde queremos llegar y por qué. Sí, es que ahora mismo, Lo que no tenemos. Claro, ahora mismo quizás la cultura, y en eso Félix lo tenía muy claro, se circunscribe en el aspecto musical a los grupos estos de música rock, que tienen un público importante, que hay que atenderlo también, pero al traer esos espectáculos para un público determinado joven, se olvidan de que hay otro público que no es tan joven, Claro. y que queremos otro tipo de espectáculo musical, ¿no? Por ejemplo, esto. Y además hay que educar al pueblo en el gusto. Hay que darle el acceso a eso, Claro. porque nunca lo ha tenido. Claro, A lo que mejor esa es la muchas cuestión. personas no lo han tenido y hay que decirles, esto también existe y esto es interesante Claro. y de esto se disfruta. Hay que darlo. Claro. Nosotros tenemos una magnífica banda en Huelva que puede tocar muchas cosas y además podemos traer también cosas de fuera, ¿no? Y decirles a la gente, esto existe. Claro, es que esa es la cuestión. La cuestión es, aquí en ese mundo descubrimos, gracias a una amiga, Merche Millán, que hay una marcha procesional que es magnífica, que se llama Rocío, Sí. y que la había compuesto, creo que se toca en toda la Semana Santa, no tanto de Huelva como de Sevilla como de cualquier lado, que es preciosa la marcha, recuerda mucho a la procesión de Rocío de Almonte, y que había compuesto un señor de Huelva, que era el abuelo de estas chicas, ¿no? de Merche Millán, y lo descubrimos aquí y tuvimos la partitura original de esa marcha procesional. Bueno, pues eso todo es un conjunto de circunstancias que se rodean cuando saben que hay un medio, como somos nosotros, ¿no?, que nos hacemos eco de eso, porque en otros medios no nos han querido atender. Mire usted, me gustaba mucho, me gusta eso que está diciendo usted, y me gustaba mucho cuando hablaba con, Félix conocía esto también, cuando hablaba con algún representante de Ciudadanos Independientes de Huelva, que en su programa cultural una de las miras que tiene es devolver a la ciudad algo que hacía Diputación con el Ayuntamiento de Huelva y devolver a la ciudad la muestra internacional de teatro de los pueblos de España. Aquello era maravilloso porque hemos perdido esto y se le daba a la gente cabida porque además hacían pasacalles y la gente interactuaba con los actores. Esto también es abrir y es abrir también a nuestros productores culturales. Pero ¿alguien en Huelva se preocupa de eso, de Nadie. la distancia, digamos, que tienen los medios? Esa es la Nadie. distancia política? No hay dirección cultural en Huelva. No hay dirección cultural en Huelva. Lo Mira, sabemos. Antes hablábamos de un personaje que en determinado círculo está denostado y que sin embargo es un gran poeta, un gran escritor, guionista, que se llama Juan Cobos Wilkins. Juan Cobos Wilkins. Vale. Yo lo he tenido en mi programa en 2 o 3 ocasiones y es un personaje, hombre, que aquí se dan medallas de Huelva a cualquiera. Ya no tiene valor decir yo no quiero la medalla de Huelva porque es que Claro no que tiene no, valor pero sí. ninguna. No tiene valor ninguno. Es decir, ya se da a cualquiera, ¿no? Es decir, que no me interesa. Pero es que Juan Cobos Wilkins merece la medalla de Huelva. Creo que la tiene. Y la tiene, Sí, pues, es un no lo sé. reconocimiento del ayuntamiento. Pero la bueno, tiene. el reconocimiento ciudadano de un personaje como Cobos Wilkins sería impensable en otra ciudad que no fuese Huelva que no fuese reconocido.
Si Juan Cobo-Juiqui fuese de Sevilla, sería uno de los grandes autores del momento, ¿no? Pero hay tanto en la novela como en la poesía, pero como está en Huelva, pues no interesa. Pero está muy bien que Juan Cobos o cualquier otro autor o pintor o escultor o dramaturgo, lo que sea, actor, reciba la medalla de Huelva. Pero lo importante es que su obra sea conocida por los ciudadanos de Huelva, y ahí es donde está el gran defecto. Por eso te digo, Javier, que esto que hace Félix tiene una importancia tremenda. Porque Juan Cobo le dan la medalla de Huelva, muy bien. ¿Y qué? Exacto. Le han dado una medalla para tenerla en una vitrina. ¿Y qué más? ¿Qué más ha hecho la ciudad por él? Exacto. Por su obra, no por él personalmente, sino por lo que es la obra de Juan Cobo. La obra, sí, siempre hablamos de la obra artística. Claro, es decir, eso no tiene importancia en Huelva, es decir, eso no se le da relevancia ni se le da importancia ninguna. Si no apostamos por la difusión de la obra, por la redistribución, por la distribución de la obra, por el conocimiento de la obra y por traer autores de otros lugares aquí para que nuestra mente se abra, no estamos haciendo cultura, estamos dando espectáculo. Que es muy distinto. Y el espectáculo empieza y termina y se acabó. Eso no es dirección cultural. Lo he comentado varias veces aquí y lo voy a volver a comentar así. ¿Por qué los niños en el colegio tienen que aprender a tocar la flauta y no les enseñan a escuchar la música folclórica de nuestra comunidad y de Huelva? Por supuesto, también es importante. Porque yo creo que es más importante que conozcan su propio folclore, que es su etnografía, que aprendan a tocar una flauta, pues mira, ustedes no tienen interés ninguno. Y sin embargo aquí, pues, no nos preocupamos de eso. No nos preocupamos por el gusto, por ese gusto tan hermoso, ¿no? Félix también hizo algo de esto con nuestra copla. Sí. Que no solamente es la música clásica, y no además, solamente es la danza. Lo hizo en un sitio complicado, porque no fue en Huelva, fue en Barcelona. En Barcelona. Donde... una de las más hermosas ciudades europeas. Bien. Donde... ¿Aquí lo tenemos? No sé, ¿o no? Llevó a Isabel Pantoja concretamente, fue. Eso no es, esto es que escucho poco, escucho mal. No, la boda de Pantoja es más desgarrada. En una plaza tan difícil como es Barcelona. De Barcelona, en Cataluña en general, existen muchos ciudadanos andaluces. Yo creo que... Y catalanes que aprecian mucho la copla. Hombre, es que la copla no es andaluza, yo creo que la copla es española. No, por Dios, no es por Dios. Como decía Carlos Cano, esa es mi opinión. No es canción, se llama copla primero, y en segundo lugar es plenamente andaluza. Sí, pero tiene... Los españoles se quedan con todo lo andaluz y lo proyectan como propio. El folclore andaluz es folclore andaluz. Claro. No es a mí lo que me molesta hoy día es que aquellos que en la época de Franco lo que teníamos era pues, el folclore andaluz era la copla, porque aparte de estar Marifé, Las Flores... Y el flamenco. Y el flamenco. Sí, pero el flamenco estaba más escondido, más denostado y se escuchaba menos. Todos aquellos que escuchaban... Ahí tenemos a la Pantoja. Ahí está la Pantoja. Al Palau, ¿no? Al Palau de la música. Mira de esa manera. Juana Reina era magnífica cantando esto. Juana Reina, Antoñita Moreno, la Piqué, que no era andaluza, pero bueno. No era andaluza, pero cantó copla andaluza. Es una de las mayores expresiones de la copla. Claro. Mira cuántos japoneses tocan la guitarra española, pero la guitarra es española, no es japonesa. Pues la copla es andaluza y la cantan muchos españoles también. Sí, claro. De otra manera, que yo creo que... Porque la copla parece ser que está hecha nada más que para la mujer, no es cierto. También los hombres pueden cantarlo. Hoy día tenemos a Poveda que canta magníficamente la copla. Pero a mí me gustaría escuchar cantar, lo tengo en algunos vídeos, a Miguel de Molina, con aquellos ojos verdes que era impresionante. Después le tuvo que ir a España por su condición sexual, ¿no? Que efectivamente lo maltrataron mucho.
Pero bueno, esto era parte de Félix también, ¿no? La Pantoja en Barcelona, eso es... Por cierto que su condición sexual significa simplemente que era homosexual, que significa que la naturaleza decidió que en vez de gustarle a las mujeres le gustasen los hombres, un ser humano igual que hoy. Se fue el pobre de Miguel de Molina. Que en esto hay que pasar de la sociedad tolerante y permisiva a la sociedad de la igualdad, todos somos iguales. También García Lorca tenía su forma de ser y se la admira, ¿no? ¿Por qué no? Claro que sí. Félix Belzunce no trajo, sino que hizo una de estas cosas que yo digo que debemos hacer. Llevar lo nuestro fuera y traerlo de fuera adentro. Pues llevó cultura nacional andaluza. Y cultura internacional a Huelva. Exacto, a un lugar como Barcelona, que parece difícil, pero no lo es una sociedad muy abierta. Félix Belzunce lo hizo y eso es maravilloso, ¿eh? Que una persona de Huelva sea capaz de hacer cosas como esta, y a un sitio como el Palau de la Música, que no es decir No. Es uno de los lugares más Palau importantes. Es el Palau. Es el Palau. Hombre, te ha salido de acento. Es como la pela. Yo voy a decir adiós, pero quiero que despidas tú el programa, Javier. Yo lo he abierto y te toca a ti cerrarlo. Pero yo lo despido con el poema. Despide usted el programa y yo leo el poema. Bien, pues yo despido, recordándole a todos ustedes que esto ha sido un programa dedicado a la memoria y a la figura de un hombre irrepetible como es Félix Belzunce. Y que desde aquí, nuestro apoyo incondicional a los continuadores de la obra de Félix, como son Miriam y Javier, y que nosotros tendrán todo el apoyo que sea necesario y todo lo que ellos necesiten de nosotros. Amén. Javier, ha sido un placer compartir una vez más este plato contigo. Para mí ha sido un placer y un honor, como siempre, porque estar contigo es algo muy especial. Podemos hablar de todo, se puede hablar de todo. Usted tiene un conocimiento muy profundo de muchas cosas y se aprende mucho con usted. De la poesía. Ahora ya le he dicho a usted. No me eche tantos piropos. No, para mí de verdad que es un placer compartir contigo y además somos los más viejos de la casa. Así es. Lo más viejo quiere decir por tiempo de permanencia, no por edad. No por edad. Ojo, por Dios. Estamos jóvenes. Miriam, un beso muy fuerte. Efectivamente, de los dos ha sido un placer estar con ustedes, aunque sea lamentablemente por este fallecimiento, por este óbito. Yo el mismo día ya le informé a ustedes de que esto había sucedido. Ahora, para las personas que quedan, para Miriam, para los hijos de Félix, para Javier y para todas las personas para las que ha sido una pérdida tremenda, voy a leer un poema de una mujer de ascendencia judía, abulense, conocida por todos, y un poema muy conocido de ella, pero para que se vea... ¿Se llamaba Teresa? Teresa se llamaba ella, de Ahumada. Para los católicos, Santa Teresa de Jesús. Teresa de Ávila. Este poema lo conoce usted y lo conoces tú y lo conoce mucha gente. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Eleva tu pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves gloria del mundo? Es gloria vana, nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste que siempre dura, fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Ámala cual merece bondad inmensa, pero no hay amor fino sin la paciencia. Confianza y fe viva mantenga el alma, que quien cree y espera, todo lo alcanza. Del infierno acosado, aunque se viere, burlará sus furores quien a Dios tiene. Véngate desamparos, cruces, desgracias, siendo Dios tu tesoro, nada te falta. Id pues, bienes del mundo, id, dichas vanas, aunque todo lo pierda, solo Dios basta. Gracias.